Hola, buenas noches. En primer lugar, felicidades. Yo quería preguntarte algunas cosas. Tu canción es mitad inglés y mitad portugués. ¿Por qué escogiste esta opción y qué crees que fue aquella cosa que te hizo sentir que era la opción correcta? Escribí la canción junto con un amigo mío estadounidense, con el que estoy haciendo el álbum que saldrá este año. Siempre hablamos en inglés, trabajamos en inglés, y entonces cuando empezamos a escribir esta canción salió en inglés sin pensarlo. Todavía no sabíamos si era para el festival o no. Simplemente estábamos escribiendo música. Después de 2 versos escritos es cuando la canción empezó a ser sobre mi abuelo, porque realmente ya había escrito mucho sobre ello, él me hace mucha falta, en fin. Y entonces llegamos al estribillo y no hay nada más que decir que saudade. Seguí con esta idea y creo que tal vez fue cuando me di cuenta de que para continuar de esta manera más auténtica lo que me salía y lo que quería decir a continuación era en portugués y no de una manera premeditada. Pero más porque esto es lo que sucedió en mi día a día, ya que realmente escribía la canción cuando estaba en Brasil, mientras hablaba con mi amigo americano en inglés y también hablaba con la familia con la que me hospedo en portugués. Y así creo que fue un poco lo que salió. Y luego cuando tuvimos el resultado final fue fácil de decir, espera, creo que esta va para el festival, esta es buena. Pero ya te digo, ocurrió muy genuinamente. Saudade es un término que no se traduce fácilmente a otros idiomas. ¿Cuál crees que sería una buena explicación de lo que tú sientes al cantar tu canción y especialmente al utilizar el término saudade? Creo que es eso. En mi caso es muy literal. Mi abuelo era una persona muy importante y gigante en mi vida y lo echo mucho en falta. Y es esta sensación diaria de que le echo de menos, de tenerlo aquí, de las bromitas y todo lo que pasaba. En fin, de una persona que era muy importante en mi vida. Creo que esta es la mejor manera de describirlo. Es un poco como, no sé, las ganas de tener a alguien de vuelta, pero que aún así sabes que no se puede. ¿Qué crees que hace que tu canción que sea algo diferente al resto de las canciones de concurso y la diferencia de los otros países? Creo que quizás el hecho de estar un poco menos producida en ese sentido. Yo hago mucho eso en mis canciones, porque soy así, quizás más natural. Pero no quiero intentar decir... quiero decir que cuando está súper producido también está genial. Suena increíble. Pero realmente mi estilo es más cercano a algo más natural. Y creo que quizás en Eurovisión eso va a ser un poco distinto. No sé si encaja, si no encaja, pero ya veremos. Muchas gracias y enhorabuena.